Hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Estamos estudiando los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, el libro de Colosenses. Hoy vamos a ver la lección número 104 y estamos en el subtema cómo responder a Cristo. Y esta sería la parte la parte 5 que estaremos estudiando. De manera pues que vamos a pedir como siempre la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude a presentar el mensaje. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque tú nos permites el que pueda presentar otro mensaje más del libro de Colosenses. Ayúdame, Señor, a hacerlo mejor y que haya entendimiento del mensaje, sobre todo que vivamos de acuerdo a él, como siempre que tú seas muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este subtema, cómo responder a Cristo, ya hemos visto 4 lecciones. Ahora entramos a la parte 5 de la lección 104. Y ahora vamos a comenzar con las lecciones de aplicación de las 4 lecciones anteriores que he presentado. O sea, estas lecciones de aplicación nos dan lecciones sobre cómo nosotros conducir nuestra vida en el Señor. El primer mensaje que tenemos es vivir llenos de agradecimiento. Colosenses 3:15 al 17 trata mucho sobre esto. En primer lugar, quiero decir que esto es una virtud que los seres humanos tenemos que cultivar, y no digamos los cristianas, tenemos que cultivar mucho el ser agradecidos. Y esto está bien plasmado en las Sagradas Escrituras, especialmente aquí en esta carta a los Colosenses. Al considerar todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, podremos hallar muchas razones para estar agradecidos. Miren lo que nos dice Colosenses 3, versículos 15 y 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y noten, y sed agradecidos. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que vemos es que ser miembro del amado cuerpo de Cristo debe ser fuente de gozo y de agradecimiento. Obsesionarse por los aspectos negativos de la vida no puede producir un sentimiento de gratitud para con Dios, porque este tipo de conducta lo que hace es vivir de una u otra manera amargado con la vida. Es decir, no debemos poner la mirada en los estilos de vida de los demás y creer que se nos ha negado algo en la vida. Miren lo que dice Salmos 37, versos 7 al 10. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Luego nos pasamos a Salmos 73, 2 y 3, y luego del 16 al 20. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense que cuando aquí en este versículo 3 dice de Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense que esto yo lo ilustro como cuando tantas personas que se van a naciones desarrolladas y progresan económicamente hablando, y entonces uno oye el progreso de estas personas, pero ¿qué pasa cuando yo oigo este progreso? Si yo caigo en este campo porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, estoy en un error. Bueno, ellos han prosperado materialmente hablando. Yo puedo decir esto cuando estudié mis años arduos de estudio bíblico en la escuela en Sunset. Nunca tuve el interés de quedarme haciendo la obra ahí, porque tenía gran interés en hacer la obra aquí en nuestra nación, y el Señor me lo ha permitido. Probablemente si yo no hubiera regresado a la nación, a lo mejor no hubiera hecho la obra que Él me ha permitido hacer hasta el día de ahora. Por eso es que nosotros no tenemos que ver el progreso de las personas como algo de que yo no estuve en ese progreso, y que qué lástima que yo no logré esa situación. No debo caer en esta situación porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por eso es que digo lo siguiente, pues que la acción de gracias procede precisamente de la convicción de que las pruebas de la vida cultivan precisamente el carácter. Dice en el libro de Romanos 5, 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mire lo que nos dice también el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer desde el verso 4 hasta el 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego miren lo que nos presenta Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que vemos es que nosotros debemos estar agradecidos, tanto por la lluvia como por el sol en nuestras vidas, sabiendo que los dos son necesarios para el crecimiento espiritual. Los cristianos han de enseñar a los demás y han de expresar agradecimiento a Dios en cántico. Mire lo que nos dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que vemos? Que ninguna otra religión tiene los grandes cánticos del cristianismo, pues los cristianos tienen mucho acerca de lo cual cantar. Podemos cantar casi en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando cantamos alabanzas, debemos estar seguros de que no estamos cantando solamente por el gozo de la música, sino también con el fin de comunicarnos con Dios y de enseñar a nuestros iguales cristianos. Usted ha oído las 2 lecciones anteriores que he presentado sobre este estudio y que ampliamente he hablado acerca de los cantos e himnos espirituales. Cómo es que nosotros alabamos a nuestro Señor a través de cantar. Los cristianos han de hacer todo según la voluntad de Jesucristo. Dice Colosenses 1:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces debemos cerciorarnos de que todo lo que hagamos sea algo con lo cual Él querría tener su nombre relacionado. No hemos de hacer nada que sea contrario a lo que Jesús ha enseñado. En lugar de esto, todo lo que hagamos debe construirse sobre el fundamento de sus enseñanzas. Dice en Mateo 7:24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y luego en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno,
Esta es la primera lección de aplicación que tenemos de todo este estudio de Colosenses 3, 15 al 17. Pero la segunda lección que tenemos es precisamente acerca de la paz de Cristo, de la cual ya hemos estudiado y pasamos a esta aplicación que nos da el versículo 15 de Colosenses 3. La paz de Cristo es una paz triple: paz con Dios, paz interna y paz con los demás. Se lo repito, la paz de Cristo es una paz triple: paz con Dios, paz interna y paz con los demás. Estas tres están interrelacionadas. La más importante de las tres precisamente es la paz con Dios, de la cual proviene la paz interna, seguida de posible paz con los demás. Y yo digo posible paz con los demás porque difícilmente muchas veces podemos estar en paz con todo el mundo y sobre todo con toda la hermandad, porque muchas veces hay desavenencias de las cuales no son aceptadas de parte de este interlocutor. La paz con Dios es el resultado de la obra de Jesús. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que esta situación de la paz espiritual, se venía hablando desde las páginas antiguo-testamentarias. Y el profeta Isaías lo hizo cuando se refirió en materia de profecía al Mesías. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y noten acá, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y luego culmina diciendo príncipe de paz. Cristo Jesús siempre ha sido un príncipe de paz, un rey de paz. Nuestras obras malas pueden alienarnos de Dios y hacer que seamos hostiles para con Él. Recordando lo que estudiamos en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjense bien, que erais tiempo pasado, ¿verdad? Ahora os ha reconciliado. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Por medio de su sangre derramada en la cruz, Jesús ha pagado nuestra deuda de pecado y ha hecho posible que nosotros estemos en paz con Dios. También recordando de Colosenses 1:20 al 22, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y lo dice en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Tan solo el hecho de que nos sintamos en paz con Dios no significa que estemos en paz con Él. Jeremías escribió en relación con los falsos profetas de su época. Miren lo siguiente que él escribió en Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, pregonaban del diente al labio, pero realmente no tenían paz. Luego el profeta Ezequiel también
habló bajo esas mismas condiciones. Dice en el capítulo 13:10, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con todo lo suelto. Estamos en paz con Dios solamente si hemos sido librados de nuestros pecados y si estamos viviendo una vida que sea agradable para Él. La paz interna, pues, pasando a esta paz interna, hemos hablado de la paz con Dios. La paz interna proviene de un sentimiento satisfactorio para con el pasado, de un sentimiento de calma en el presente y de un reposo del corazón cuando se mira al futuro. El pasado a lo mejor puede perseguirnos. Dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, y esta es una realidad. El malo, aunque se mofe de su maldad, aunque siga en su maldad, internamente no puede tener paz. Dice el Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, si nosotros procuramos servir a Dios y somos lavados por la sangre de Jesús, mire lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros podemos estar seguros de que nuestro pasado es totalmente olvidado. Cristo lo olvida cuando nosotros depositamos nuestras vidas en Él, cuando nos sometemos a una obediencia continua, una obediencia permanente. Dice el libro de los Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El mal de nuestro pasado no debe perseguirnos si Jesús nos ha librado de nuestros pecados. Si usted ha depositado su vida en Cristo Jesús, haya lo que haya sido corrupto, la maldad que usted haya practicado, pero desde el momento que entregó su vida a Cristo en las aguas del bautismo y ha prevalecido fiel a Él, usted tiene que vivir una vida de tranquilidad, una vida pues de paz interna. Ser libre de las transgresiones del pasado no necesariamente borra los problemas que hemos creado en el presente que afectarán nuestro futuro. Si nuestro pasado ha complicado nuestro presente y futuro, podemos estar seguros de que Dios no nos dejará ni nos abandonará mientras estemos procurando hacer su voluntad. Por eso Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, nosotros podemos tener paz interna en este tiempo presente. David describió la tranquilidad, o describió, mejor dicho, la tranquilidad de la persona que tiene paz interna al escribir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Una persona en paz consigo misma puede relajarse y puede dormir bien de noche. Esa es la realidad. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de estar ansiosos en cuanto al futuro, pues Jesús nos da seguridad de que Dios cuidará
de los que ponen el reino de Dios en primer lugar. Dice Mateo capítulo 6, versículos 28 hasta el 33, y lo leo todo porque es muy alentadora esta lectura que aquí tenemos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que vemos de esta hermosa lectura de fortaleza para nosotros? Que el antídoto para un corazón que está perturbado por causa de la preocupación por el futuro lo constituyen la fe y la confianza en Dios. Dios mantiene en completa paz a los que confían en Él. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Salmo 23, lo sigo usando, expresa, hermanos y hermanas, tal clase de confianza y de seguridad en Dios. Miren lo que dice en los versículos 1 y 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús nos dio una receta para la paz interna al invitarnos a venir a Él, a tomar su yugo y a aprender de Él. Al hacer esto, hallaremos descanso para nuestra alma. Por eso repito lo que nos dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos ha dejado su paz, hermanos y hermanas. Miren lo que nos dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz será nuestra cuando fijemos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 8:6, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Luego también el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la paz será nuestra cuando fijemos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu, que significa precisamente pensar lo que se debe pensar siguiendo la vida y las enseñanzas que nos da aquí el apóstol Pablo. Miren lo que dice en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás,
Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y por supuesto, y entregando a Dios nuestras cargas en oración. Esa es la realidad, porque cuando nosotros olvidamos de orar a nuestro Señor, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no te necesito. Mire lo que nos expresa 1 Pedro 5:7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pasamos al último punto, pues, la paz con los demás. La paz con los demás es algo que Jesús desea para nosotros. Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Algunas personas no nos permitirán tener paz con ellos, porque su carácter no permite eso, ya sea personas en la iglesia o sea personas fuera de la iglesia. Cuando esto es así, debemos orar por los que rechazan nuestros esfuerzos por tener paz. Dice en Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, estoy diciendo que cuando esto es así, debemos orar por los que rechazan nuestros esfuerzos por tener paz, buscar pues el consejo de otros. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Esto es bien importante, hermanos. Muchas veces nosotros flaqueamos porque damos más rienda suelta al orgullo y no queremos oír el consejo de una persona sabia. Y cuando digo una persona sabia, de un cristiano, de una cristiana sabia. Y entonces poner nuestro mejor empeño por vivir pacíficamente con ellos. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Alguien, por ejemplo, ha dicho en una forma muy acertada, no conozco lo que me depara el futuro, pero sí conozco a quién me depara el futuro. Usted puede entender claramente esta situación. La puede entender si aúna todos estos esfuerzos que aquí se presentan, todos estos consejos que el apóstol Pablo nos da en esta preciosa carta. Usted ha notado que esta carta es muy doctrinal, porque tiene mucha doctrina, pero esta carta tiene mucho consuelo, tiene mucha fortaleza, tiene mucha orientación moral. Esta carta está muy dirigida al espíritu y nosotros podemos valernos de este tesoro que tenemos en esta carta. Haga usted el mayor esfuerzo por poner en práctica todo lo que aquí el apóstol Pablo nos presenta, porque es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Yo me quedo acá, hermanos. Todavía voy a dar una lección final de este tema, cómo responder a Cristo. Será la lección 105. Por supuesto, después yo voy a pasar a tomar en cuenta otros aspectos
que nos presenta la carta. Les agradezco a ustedes su paciencia, su entereza en el estudio de la palabra de nuestro Señor. Les agradezco que yo sé que hay un buen grupo de hermanos y hermanas que están muy renuentes a escuchar estos mensajes y que siempre pues los días lunes hagan un espacio en su tiempo muy ocupado a las 5 de la tarde hora de El Salvador para escuchar palabra de Dios a través de su servidor. Termino siempre con la acostumbrada oración, tomando en cuenta las peticiones de muchos hermanos. Oremos. Soberano Dios, gracias por tu palabra divina. Gracias por el tiempo que nos das para instruirnos. Gracias por usarme en este bello ministerio de la enseñanza. Úsame, mi Dios, como tú quieras hasta que me recojas. Siempre ponemos en tus manos nuestras vidas, porque encontramos la seguridad que necesitamos para vivir en esta tierra que no es nuestro hogar. Ahora ponemos en tus manos a nuestros hermanos con enfermedades crónicas. Los hermanos que menciono están con cáncer. Hermano de Austin, de nombre Jesse, Ada Angulo, Norma Ayala, Zulema Bolaños, Mauricio Sosa, Francisco Tlanseca, las niñas de México Esbeide y Lexi, hermano Ángel Pilataxi. Menciono a hermanos que están siendo dializados: Manuel de Jesús Azucena Morales, Mario Cruz Lara Hernández, Alfredo Cardosa Valenzuela, María Eugenia Ayala, Teléforo Rodela, Ulises Morán, y por otros hermanos y hermanas con diversas enfermedades: Marina Chávez, Guadalupe Cortés, Juanita Rosas, nuestro nieto Mario Alexander Rosas, Carmen González, el hermano Larry Huay. Estamos orando muy especialmente, Señor, por la nación de Ecuador y en especial por la iglesia en ese extenso país. Tú sabes la situación difícil que allí están pasando. Oramos por la obra en Pomacanchi, en Perú, y por el predicador Saúl Caballero, por Ucrania, por Palestina, por Israel, y oramos por todos los recién nacidos del agua y del Espíritu, que las iglesias cuiden su crecimiento espiritual. Oramos, Señor, porque cuides de mi salud física, pero también en especial de mi salud espiritual. Esta oración también es extendida para mi esposa, mis 3 hijas, mis 2 nietos, sus esposos. Guárdanos a todos, Señor. También estamos orando por el hermano Francisco Pineda, que pide oración por la nación de Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega piense en el bienestar de su país. Oramos por el hermano Gildardo Ramos Torres, que pide oración por su familia desde Medellín, Colombia. Señor, en tus manos ponemos todas estas peticiones de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, incluyendo a los niños que padecen una enfermedad crónica. Tú tienes misericordia y tú la aplicarás en cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, lo hacemos todo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.